Ese día el calor no daba tregua ni a la memoria. Manejaba mi camión blanco por una carretera perdida entre Cañaveral y Puerto Verde, con sacos de café en la parte trasera y un nudo en el pecho que no me dejaba respirar desde que mi padre murió. No tenía prisa, pero tampoco destino. Y fue justo después de una curva larga y polvorienta que lo vi, un hombre solo, caminando tambaleante al borde del asfalto, como si el mundo lo hubiera escupido. Su camisa estaba rota, sus ojos vacíos, su alma, eso lo sentí, estaba hecha pedazos. Podía haber seguido, como hacen tantos, pero algo dentro de mí, algo que aún no sé explicar, me obligó a frenar. Lo ayudé a subir al camión, sin saber que en ese gesto estaba a punto de recoger no solo a un extraño, sino a una parte olvidada de mí mismo. El sol, implacable, caía sobre el parabrisas como un manto de fuego. Sentia o suor escorrer pelas costas, colando a camisa no banco do caminhão. A estrada entre Cañaveral e Puerto Verde era uma linha reta de areia, pedras e silêncio. O tipo de trecho onde o tempo se dissolve e os pensamentos se tornam barulhentos demais. Meu caminhão branco rangia sob o peso dos sacos de café já processados, mas eu seguia tranquilo, sem pressa. A entrega não era urgente. Eu estava mais preocupado com a solidão que começava a me consumir desde a morte do meu pai, 2 meses antes. Foi nessa curva esquecida, por Deus que o vi, um homem, sozinho, andando como se não soubesse onde estavam os pés, a camisa manchada de terra, o chapéu pendendo para o lado e o olhar. Aquele olhar perdido que fura o peito. Pisei no freio com força demais. A traseira deu uma leve deslizada. Engatei a ré e parei ao lado dele. Desci rápido, coração apertado. Senhor, está bem? Perguntei, a voz embargada. Ele virou o rosto devagar, como quem acorda de um pesadelo. Me dijeron que gritava coisas, pero no recuerdo. Estava em Bucaramanga. Ahora no sé ni dónde estoy. A voz trêmia. Tinha algo naquele homem que me tocava fundo. Eu abri a porta lateral do caminhão, tirei a garrafa de água que sempre carregava comigo e uma barra de rapadura com limão que minha mãe me ensinou a levar em viagens longas. Tome, despacio, falei, enquanto ele agarrava a garrafa com as 2 mãos trêmulas. Bebeu como se estivesse sorvendo vida. Depois de alguns goles, olhou para mim, os olhos já mais vivos. Graças. Pensei que ia a morir aqui, como um perro olvidado. A frase bateu como um soco. Por um segundo, a imagem dele se misturou com a do meu pai. Era a barba branca, o jeito curvado, talvez o silêncio nos olhos, mas era mais do que isso. Era a sensação de que o mundo, às vezes, esquece dos que deram tudo que tinham. Como se chama? Perguntei, tentando manter a voz firme. Mateo Vargas. Pero minha esposa me descia viejo louco. Com carinho, claro. Sorriu pela primeira vez. E naquele sorriso cansado, eu senti que havia algo ali que eu não podia simplesmente ignorar. Eu podia ter feito o que a maioria faria. Deixá-lo na próxima estação de gasolina, talvez avisar a polícia, talvez nada. Mas alguma coisa dentro de mim, algo que não vinha da lógica nem da obrigação, me segurou ali. Olhei de novo para o rosto dele. Os olhos buscavam algo, talvez esperança. Suba, senhor Mateo. Nulo vou a deixar aqui. Ele hesitou. Olhou para o caminhão, depois para mim. Está seguro, mijo? Não quero causar moléstias. Lo que me causaria moléstia es deixá-lo morir neste deserto. Ajudá-lo a... Subir foi um processo lento. As pernas não respondiam como antes e o calor tornava tudo mais difícil. Mas ele subiu, ajeitou o chapéu, limpou os olhos com a manga suja da camisa e se sentou com dignidade. Me olhou por um segundo antes de fechar a porta e disse baixinho: "Não sei quem és usted, pero gracias, de corazón." Eu não respondi. Só liguei o motor e voltei para a estrada, com a estranha certeza de que aquele encontro mudaria algo em mim. Seguimos por alguns minutos em silêncio. A estrada seguia igual. Areia, cactos e sol. Muito sol. Mas dentro do caminhão, algo tinha mudado. O ar
Estava mais denso, como se carregássemos não apenas sacos de café, mas também histórias não ditas, dores antigas. Mateo olhava pela janela com atenção. Cada arbusto parecia fasciná-lo. Esses árboles parecem soldados, firmes, silenciosos, pero sempre de pie. A frase me pegou desprevenido. Havia poesia naquele homem, mesmo na ruína. Ustedes de por aqui? Perguntei, mais para puxar conversa do que por curiosidade real. No, soy de Tunja, pero hace años que no tengo rumbo fijo. Después que mi Carmencita murió, todo cambiou. Fez uma pausa. A mão tremia sobre a perna. A veces me pierdo. A veces grito cosas que no entiendo. Me dijeron que es la cabeza, que tengo algo, un trastorno. Ouvi calado. Não era hora de perguntas, era hora de escuta, e nesse momento vi com clareza. Aquele homem não precisava apenas de um lugar para descansar, precisava ser visto, e talvez eu também. Paramos num ponto de sombra improvável, sob uma árvore seca que resistia bravamente ao clima. Abri a caixinha de primeiros socorros do caminhão e peguei uma pomada para queimadura que sempre levava, caso algo me pegasse desprevenido na estrada. Os braços dele estavam vermelhos, rachados pelo sol. Deixe-me ajudar, falei. Ele apenas assentiu. Enquanto eu passava a pomada, vi pequenas cicatrizes antigas, marcas de quem já caiu muito na vida. Tiene família, senhor Mateo? Perguntei baixinho. Ele olhou para o chão por alguns segundos. Tenho na hija. O ao menos tinha. Não sei se aún. Quer saber de mim? Tirou um papel amassado do bolso da camisa. Este é seu número. La última vez que hablé com ella foi hace mais de um ano. Peguei o papel. Quer que llame? Ele não respondeu. Só me olhou. E naquele olhar havia tudo. Medo, esperança, vergonha. E eu lo llamo, prometi. Voltamos. Para a estrada. Mas agora, cada quilômetro parecia mais pesado, como se a estrada estivesse esperando por algo. E eu sabia. Aquela viagem não era mais sobre sacos de café. Era sobre consertar algo dentro de mim. El motor del camión rugía en un tono constante, casi hipnótico, mientras avanzábamos por la carretera serpenteante que cortaba a través del desierto calcinante. El sol comenzaba a descender lentamente, projetando sombras largas que danzaban sobre la tierra reseca, mas dentro del vehículo, el silencio tenía un peso distinto. No era incómodo, no había tensión. Era como si ambos hubiéramos hecho un pacto tácito de no perturbar lo que se estaba construyendo entre nosotros. Mateo miraba todo a través de la ventana, como si viera el mundo por primera vez. Sus ojos seguían cada cactus, cada formación rocosa, cada huella de animal en la arena, como si todos fueran reliquias de un museo vivo. Mire esos cardones. Parecen centinelas, siempre callados, siempre de pie, como si supieran más de lo que dicen, murmuró con voz ronca. Yo apenas asentí. En ese instante entendí que no era el tipo de conversación que se respondía con palabras. Era el tipo que se sentía con el cuerpo entero, como un eco que se aloja en el pecho. El viento del atardecer se colaba por la pequeña rendija de la ventana, trayendo consigo el aroma seco del polvo y una sensación extraña de paz. Mateo suspiró profundamente, el tipo de suspiro que arrastra décadas de vida en su recorrido. Luego, sin que se lo pidiera, empezó a hablar. Fui profesor de geografía. 30 años frente a pizarras, mapas y alumnos con más sueños que certezas. Me gustaba enseñar, me hacía sentir útil, pero cuando mi Lucía partió, todo se derrumbó. Su voz se fue apagando como una vela. La memoria empezó a fallar. Me diagnosticaron trastorno bipolar. A veces estoy bien, y otras, ni yo sé quién soy. Lo escuché con la garganta apretada, cada palabra suya golpeando con fuerza. Mis hijos no supieron cómo manejarlo. Me miraban como si fuera otro. Dejaron de llamarme. Me sentí un peso. Yo guardé silencio. Me vi reflejado en su relato. Pensé en mi padre, en todas las veces que lo juzgué por callar, por no demostrar cariño del modo tradicional.
Y sí, también estaba luchando con algo que yo no entendía. El silencio entre nosotros volvió, pero ahora estaba lleno de significado, como si en él cupieran todas las cosas que los hombres como Mateo y mi padre nunca habían podido decir. Después de varios kilómetros, decidí romper esa quietud suave con una pregunta. ¿Y su hija? ¿No tiene contacto con ella? Mateo no. Respondió de inmediato. Metió lentamente la mano en el bolsillo del pecho de su camisa descolorida y sacó un papel arrugado. Lo desdobló con cuidado, como si fuera una reliquia. Aquí está su número. Se llama Ana. Vivía en Villa Clara. Hace un tiempo. Tomé el papel. ¿Quiere que la llame? Mateo dudó por unos segundos. No sé si quiera escucharme, pero tal vez sí. Saqué mi celular y marqué el número con el corazón acelerado, como si estuviera llamando a alguien de mi propia familia. Una vez, 2 veces, nada. Dejé un mensaje breve, que su padre estaba bien, que estaba conmigo y que podía devolver la llamada. Mateo miraba la carretera con ojos perdidos, pero había algo distinto en su expresión, una mezcla de miedo y esperanza, una batalla interna que yo entendía demasiado bien. Guardé el celular sin decir nada más. Seguimos en silencio, pero ahora ese silencio tenía una compañía, la duda, la expectativa y la necesidad urgente de que algo se reparara. El sol ya se escondía cuando decidí parar en una estación de servicio nos arredores de San Javier. Era un posto pequeno, como uma lojinha simples de madeira e um patio de terra batida. Comprei um pouco de café moído, um punhado de panela de barro e uns pães doces envelhecidos que restavam na prateleira. Voltei para o caminhão e montei meu pequeno fogareiro, uma dessas panelinhas de metal amassado que eu carregava nas viagens longas. Coloquei água, joguei canela e pedaços de rapadura. Enquanto a fumaça começava a subir, o cheiro do café me trouxe de volta a manhãs da infância, quando meu pai acordava antes do sol e preparava café preto e grosso, sem dizer uma palavra. Mateo observava tudo em silêncio, até que o cheiro o envolveu. Pegou a caneca com as 2 mãos, cheirou profundamente e fechou os olhos. Asilo hacia-me, Lucia, com panela de barro e ternura. A voz quebrou e então veio a lágrima. Uma só, escorrendo devagar. Eu não disse nada. Senti minha própria garganta se fechar. Era como se aquele café tivesse destampado memórias nos dois. E choramos ali, cada um no seu canto, unidos pelo mesmo silêncio. Sentado sobre a beirada da cama do caminhão, sob a luz fraca da estação, me dei conta de que aquela noite não era apenas um ponto de descanso, era um ponto de virada. Mateo ainda segurava a caneca, os olhos fixos no líquido escuro, como se procurasse respostas ali dentro. Sabe que é islo pior? Disse de repente. Não é estar solo, é saber que nadie se pergunta onde estás. Aquilo me atingiu como um soco seco. Pensei em quantas vezes ignorei meu pai, quantas vezes não atendi as ligações por estar ocupado. E se ele também tivesse se sentido assim, abandonado no próprio mundo? Eu não sei se minha hija me odia ou se simplesmente me olvidou. Fiquei um tempo olhando para o fogo baixo. Talvez solo necessita uma razão para recordarlo. Ele sorriu fraco. E tu? Por que me ajudas? Olhei para ele com sinceridade. Porque mi padre murió hace poco y me fui sin entenderlo. Usted me hace pensar que aún hay algo que puedo hacer bien. Mateo assentiu devagar. Não respondeu, mas naquele silêncio eu soube que ele entendeu. El cielo apenas comenzaba a teñirse de un azul pálido cuando abrí los ojos. Había dormido mal, entrecortado, con los pensamientos dándome vueltas como un carrusel sin fin. A mi lado, Mateo aún dormía, envuelto en la manta que le empresté, con el rostro sereno, casi infantil. Me quedé observándolo, por un momento, preguntándome qué habría soñado, si es que el sueño lo había visitado esa noche. Tomé el celular, todavía con a mão trémula, e disquei o número que había guardado no día anterior. Una vez, 2 veces. En la tercera, una voz femenina respondió. «Hola,
Tragando en seco, falei con cuidado. La señora Ana Vargas. Silencio. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Daniel. Encontré a su padre Mateo. Estaba caminando solo por el desierto. Hubo un silencio más largo que el anterior. Podía escuchar su respiración temblorosa al otro lado de la línea. ¿Está vivo?, preguntó casi en un susurro. Sí, señora. Está conmigo. Está bien. Y entonces lo oí. Un suspiro tan largo, tan cargado de alivio, que parecía que en él se desinflaban años enteros de dolor. Pensamos que había muerto. Desapareció hace más de un año. Lo buscamos por hospitales, por calles, incluso en la morgue. La conversación con Ana fue una mezcla de alivio, culpa y asombro. Me contó que después de la muerte de su madre, Mateo cambió. Al principio eran olvidos pequeños, confusiones esporádicas. Luego vinieron los silencios prolongados, los cambios de humor, los arrebatos inexplicables. Un día se fue de casa diciendo que iba a comprar pan y no volvió. Lo encontramos 2 días después, dormido en un parque, abrazado a su maletín de profesor, como si fuera un salvavidas. Me hablaba con la voz entrecortada, y yo sentía como si cada palabra abriera una herida que ella llevaba años intentando esconder. Mis hermanos ya no querían saber más. Yo traté, pero no sabía cómo ayudarlo. En ningún momento noté rabia, solo impotencia. ¿Dónde está ahora?, preguntó finalmente. Estamos cerca de San Javier. Mañana temprano podemos llegar a Villa Clara. Ella me dio una dirección, una plaza frente a una iglesia antigua. Ahí estaré, con mi hijo. Él no lo conoce. Le dije que su abuelo estaba en el cielo. La frase me heló por dentro. Respondí apenas con un «nos vemos allí» y corté. Miré a Mateo aún dormido, sin saber si debía despertarlo con la noticia. Cuando finalmente se desperezó, con visión de los primeros rayos del sol acariciando su rostro, le ofrecí un café que había preparado en silencio. No dije nada al principio, solo lo observé mientras sorbía el líquido con lentitud. Mateo, hablé con su hija. Él detuvo el movimiento, como si el tiempo mismo se congelara. Bajó la taza. «Ana», asentí. «Va a estar en Villa Clara mañana, quiere verlo». Mateo desvió la mirada, sus ojos fijos en el horizonte polvoriento. «No sé si estoy listo, no quiero que me vea así, frágil». Puse mi mano sobre su hombro. «Quiere verlo, no oírlo por teléfono, verlo, tocar su mano, saber que está vivo». Guardó silencio. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Quiero que me vea y sepa que aún soy su padre». Esa noche dormimos otra vez en el camión. Yo no pegué un ojo. Me revolví una y otra vez, atormentado por recuerdos de mi propio padre, de nuestras discusiones, de mis palabras duras, de sua expressão calada quando eu dizia que ele não entendia nada. Talvez no fundo ele entendia tudo, só não sabia como mostrar. Chegamos a Vila Clara pouco antes do meio-dia. Estacionei o caminhão a uma quadra da praça combinada. Era um espaço modesto, com bancos antigos de madeira e uma igreja de pedra clara ao fundo, com um sino rachado que lembrava tempos esquecidos. Mateu caminhava devagar, apoiado em meu braço, mas com a coluna ereta, como quem carrega uma missão sagrada. O chapéu, que eu havia ajudado a limpar na noite anterior, estava firme sobre a cabeça. O sol brilhava forte, mas havia algo mais quente do que ele naquele momento, a expectativa. E então a vimos. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, olhos vermelhos, segurando a mão de um menino que não devia ter mais de 7. Quando os olhares se cruzaram, Mateu soltou meu braço e começou a andar sozinho. Cada passo parecia pesar o mundo, mas ele não parou. Ana cobriu a boca com as mãos e correu até ele. O abraço que aconteceu ali não era apenas físico, era espiritual. Era uma costura no tempo. Choraram os dois, agarrados como quem se reencontra depois de vidas separadas. El niño, tímido, se acercó sin soltar la mano de su madre. Mateo se agachó con dificultad. Sacó de su bolsillo una piedra blanca, lisa,
que había recogido durante uno de nuestros descansos. Mira, hijo, es para ti, para que sepas que los caminos también traen regalos. El niño la tomó con curiosidad y una sonrisa que rompió el nudo en mi garganta. Ana se acercó a mí, me abrazó sin decir una palabra. No necesitaba palabras, su gesto lo dijo todo. ¿Cómo se paga algo así?, susurró, con la voz quebrada. No se paga, respondí, se honra. Y entonces, antes de despedirnos, Mateo se acercó, me miró a los ojos y me dijo con una firmeza: Serena, si algún día tienes un hijo y te mira como tú me miraste a mí, entonces lo habrás hecho bien. Y esas palabras, simples y verdaderas, me acompañarían el resto del camino, porque en ese instante entendí que mi padre, aunque callado, también me había amado, solo que hablaba en un idioma que yo tardé demasiado en aprender. Volví al camión con los ojos humedecidos y el corazón enredado en emociones que apenas sabía nombrar. Me senté frente al volante, respiré profundo y encendí el motor. El sonido del arranque rompió momentáneamente el silencio sagrado que aquel reencuentro había dejado atrás, pero no lo destruyó. Que viví en esa plaza de Villa Clara, ese abrazo entre padre e hija, esa piedra blanca entregada con ternura a un nieto desconocido, me dejó una marca que ninguna ruta podría borrar. Mientras la radio comenzaba a emitir las primeras notas de una canción antigua, me encontré navegando por recuerdos propios. Mi padre, con su voz seca, me enseñando a cambiar un neumático bajo la lluvia, gritando porque me olvidé de apretar una tuerca, sirviéndome frijoles humeantes después de una jornada extenuante. Nunca me dijo que me quería, pero siempre me esperaba despierto cuando yo volvía tarde. Cada canción se volvió una memoria, cada curva en la carretera, un fragmento de la vida que había compartido con él y que apenas ahora comenzaba a comprender. Y fue ahí, entre el rumor de la radio y el zumbido del motor, que supe que algo en mí había cambiado para siempre. Pasaron un par de semanas antes, Anas, de que pudiera volver a Villa Clara. La vida, con su prisa y sus rutas marcadas, parecía querer arrastrarme hacia la rutina otra vez. Pero algo dentro de mí me empujaba a regresar, no por deber ni por nostalgia, sino por necesidad. Cuando finalmente llegué, Mateo me esperaba en la entrada de su casa, una vivienda modesta con paredes descoloridas, pero con una calidez que no necesitaba pintura. Me recibió con un café recién hecho, fuerte, espeso, con ese aroma a piloncillo y canela que ya era parte de nuestra historia. Cada vez lo hago un poco mejor, dijo con una sonrisa. Ana me lleva en terapia 2 veces por semana. Dice que me estoy volviendo más yo. Reímos. ¿Y tu nieto?, pregunté. Ya no me teme, me abraza, me hace preguntas, me dice abuelito sin vergüenza. Se quedó mirando su taza. Eso vale más que cualquier medicina. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra de un árbol joven. Pero no creas que me olvido de ti, Daniel. Todos los días le cuento a alguien del camionero que me vio de verdad en medio del desierto. Fue en una de esas visitas, mientras compartíamos pan dulce y café, que me mostró una pequeña caja de madera, sencilla pero cuidadosamente tallada. La abrió con delicadeza, como quien revela un tesoro escondido. Dentro había una docena de piedras blancas, lisas, de diferentes tamaños. Cada una representa un tramo del camino que ya no duele, dijo mientras las tocaba con los dedos temblorosos. Una por cada paso que logré dar desde que volví. Me quedé en silencio, observando aquella colección de cicatrices convertidas en símbolo. Luego, con movimientos lentos, sacó una piedra más, envuelta en un pedacito de tela. Esta es para ti. Me la entregó con ambas manos. No porque tú te salvaste, sino porque me salvaste a mí. La tomé sin saber qué decir. Era pequeña, pero su peso emocional era inmenso. Gracias, Mateo, susurré, sintiendo que esa piedra no era solo un recuerdo, sino una promesa. Enséñasela a tu hijo cuando lo tengas. Dile que hay quienes caminan recogiendo pedacitos de mundo para volver a armarlo.
en paz. Resto de la tarde la pasamos hablando de todo y de nada, de cómo el viento a veces trae respuestas, de cómo los silencios también pueden curar. Me mostró fotos antiguas, colgadas en las paredes de su casa. Mateo joven, de pie frente a un pizarrón, rodeado de niños con uniformes gastados, pero sonrisas sinceras. ¿Sabes qué es lo que más extraño de ser maestro, Daniel? No es la escuela, es sentir que lo que uno dice le queda a alguien, que deja huella. Me quedé pensando. Usted dejó una más profunda que todos los kilómetros que recorrí hasta ahora. Él sonrió, no dijo nada más, solo asintió, como si esas palabras le dieran sentido a muchas otras cosas. Cuando el sol comenzó a caer, preparamos otra taza de café. Esta vez, él lo sirvió, con manos firmes y mirada tranquila. Brindemos, Daniel, no por el pasado ni por el futuro, por este momento. Chocamos las tazas como copas de vino caro y bebimos despacio, sabiendo que estábamos brindando por la vida misma. Antes de irme, lo abracé con fuerza, esa fuerza que solo tienen los viejos que ya entendieron que el tiempo vale más que el orgullo. Volveré pronto, prometí. No tienes que prometer nada, dijo. Tu camino ya está entrelazado con el mío. Me subí al camión, encendí el motor y arranqué con la piedra envuelta en tela descansando sobre el tablero. Durante el trayecto, cada curva, cada canción, cada sombra en la carretera me recordaba que el mundo puede estar roto, pero aún hay quienes caminan recogiendo los pedazos, y yo quería ser uno de ellos. Desde ese día, cada vez que veo a alguien parado al borde de la carretera, bajo la velocidad. Porque ya aprendí que a veces no buscan un aventón, a veces solo necesitan ser vistos, escuchados, salvados. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, suscríbete a Emociones Narradas. Aquí contamos relatos que no solo se escuchan, se sienten. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas y comparte este video con alguien que también necesite recordar que aún existen encuentros que sanan. Cada suscripción es un paso más en este viaje de almas que se reconocen en el camino.